Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva Tras la Pantalla. Hoy vamos a analizar el capítulo 1 de Red Moon desde los puntos de vista de trama, dirección y sistema. Con lo cual, si no habéis visto el primer capítulo de esta estupenda serie que hemos empezado recientemente en RollTV, echadle un vistazo primero, porque si no os vais a comer un montón de spoilers y no vais a entender las referencias. Cuando acabe este capítulo entenderemos qué es Red Moon, cómo se ha montado, la importancia de la elección de jugadores con el tono de la historia que se va a contar, las decisiones que se han tomado de cara a la dirección, la creación de la trama y lo que hemos visto en el sistema y lo que está por venir. ¿Interesados? Pues vamos allá. Lo primero por lo que tenemos que empezar es ¿qué es Red Moon? Pues Red Moon es un intento de probar el sistema de Cypher System. Ni más ni menos. Lo cierto es que me he leído el manual, un manual enorme que ya hemos reseñado aquí en el canal, que a pesar de tener tantísimas páginas, pues está muy acotado lo que son las reglas. Las reglas son nada, muy poquitas. Todo el resto de lo que viene en el libro, tal y como habréis visto en las reseñas, si la habéis echado un vistazo, si no, podéis verla aquí enlazada, pues son más elecciones para creación de personaje y cómo dirigir los distintos entornos a los que puedes jugar, de fantasía, ciencia ficción, etc. Total, que Red Moon fue un intento mío de probar Cypher System sin hacerlo en su entorno por excelencia, que es Numenera. Eso significa que tenía que cumplir una serie de premisas. Para empezar, estar situado en una ambientación actual para no tener que estar explicando gran cosa a los jugadores. Segundo, tenía que ser una historia sencilla para que no se alargase demasiado en el tiempo, porque la idea era solamente probar un poco el sistema, como digo. Y lo idóneo para eso es que estuviese en una localización contenida, para que los personajes supiesen más o menos a dónde acudir y qué personajes PNJs pues, con los que poder relacionarse, etc., ¿no? Ese tipo de historias, además, en localizaciones contenidas, tiene la ventaja de que suelen ser bastante más intensas de cara a los jugadores, porque conocen, es más fácil que se vean, digamos, involucrados en las distintas localizaciones y en los distintos, bueno, con los distintos PNJs que vayan a ir apareciendo en la historia. A partir de ahí, yo soy muy fan del terror y dije, pues ya está, localización actual, terror y adelante. Los que hayáis visto las partidas de Demon que hemos jugado aquí en el canal, y si no es así os las recomiendo también, os sonarán. Os sonará Red Moon, es una especie de amalgama de Barrow y Yellowknife que se utilizaba en esa ambientación. De hecho, también existe la ciudad, esa ciudad sin nombre que está cercana, bueno, relativamente cercana, a unas horas del pueblo, pero que todo el mundo trata como algo ajeno, algo lejano. Esto ha sido como un pequeño homenaje a esa localización, a esa prueba, y bueno, queda ahí un poquito como gancho para que lo sepáis. Además, me facilitaba a mí mucho lo que es la tarea de crear la ambientación, porque al reutilizar un pueblo que más o menos ya conocía, aunque insisto, esto es una mezcla de esos dos, pues me permitía centrarme más en la historia, porque lo que son las localizaciones más o menos interesantes pues ya están hechas, igual que algunos PNJs o sucesos que podían tener lugar. Así que, ¿cuál fue el siguiente paso? Reunir a los jugadores. En mi caso, probé la historia 2 veces, con 2 grupos distintos, antes de animarme a emitirla en directo. Con esos grupos la historia era más contenida, más reducida, porque lo que quería era practicar Cypher System, básicamente, más que explorar una historia más larga. Una vez hecho eso, reunir a estos jugadores. Fueron elegidos a dedo y muy a propósito, porque todos y cada uno de ellos son grandes fans del drama, así que se iban a meter muchísimo en lo que es sus personajes, las relaciones que hay entre sí, que son muy importantes en esta historia de Red Moon. Y los que hayáis visto la aventura sabréis que no me equivoqué ni un poquito. Se lanzaron al drama de cabeza y tanto es así que no os imagináis cómo está el grupo de Telegram que tenemos para gestionar esta partida. Cientos de mensajes continuamente entre ellos,
hablando incluso como personajes, haciéndose tramas, sus historias. Bueno, es absolutamente espectacular y quiero agradecerte desde aquí la devoción y el cariño con el que los jugadores se están involucrando en esta historia, porque va a ser mucho mejor gracias a ellos. A la hora de diseñar la trama, entonces, sabíamos que tenía que estar en una localización contenida, en un entorno actual y que queríamos controlar la duración. Eso implicaba crear una trama sencilla. Además, en el terror, como para mantener el tono son necesarias descripciones más elaboradas, ritmos más pausados, los tiempos de las partidas se alargan también. Entonces, si cuanto más complique la historia de una ambientación de terror, más larga va a ser todavía. Así que había que simplificar aún más la historia. Veréis que la historia de Red Moon, dentro de lo que es, no es especialmente compleja. Lo que va a importar, yo creo, y es el mayor experimento de toda esta aventura, es la forma en la que está contada. Normalmente también, lo veremos en la parte de dirección, en Roll.tv somos más de jugar con las descripciones como si fuese una serie de televisión. Es decir, si tu personaje está sintiendo algo, demuéstramelo visualmente como si yo fuese un espectador que estuviese ante una pantalla. En Red Moon no. En Red Moon exploramos muchísimo los sentimientos, por qué esto te recuerda a esta cosa, por qué esto te recuerda a esta persona, cuándo fue la primera vez que... Ese tipo de cosas que no solemos hacer van a hacer que la historia sea mucho más cercana, yo creo. A nivel de trama también, Red Moon es una historia contada en dos tiempos. Por un lado, los personajes cuando eran adolescentes y todo lo que ocurrió y lo que pasó con ese incendio que cambió Red Moon para siempre y sus consecuencias. Y por otro lado, la historia de los personajes como adultos que ya se reencuentran después por distintos motivos, vuelven al pueblo, y lo que ocurre a partir de ese momento, desde el momento en el que suenan las sirenas, que es como el disparador de la historia. Si os fijáis, ha habido como tres momentos importantes. El primero es la llegada de todos los personajes al café. Ahí es la primera reunión entre ellos, es donde descubren, pues, un poco qué le ha pasado a cada uno desde que se separaron. Se ve que los tres tienen traumas y cosas que arrastran del pasado. Y además queda importante que son, bueno, queda reflejado que son importantes, ¿no? Le llamaban el grupo de los cinco, había dicho la camarera. La foto que estaba allí puesta en el café para que los visitantes al restaurante pudieran verla todos los días. Y esa relación de los personajes como adolescentes se va a ir explorando también en las siguientes sesiones. Cómo eran, cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus aspiraciones también, qué pasó. Todo eso lo vamos a ir descubriendo. Y me va a recordar un poco, quizá, a cómo está contado Red Moon, a cómo está contado It de Stephen King, ¿no? Donde tenemos pues el grupo más joven, el mismo grupo pero ya de adulto y un poco qué ha pasado entre medias con las dos historias paralelas, pues es algo parecido. Por supuesto sin la ambición del maestro del terror, pero va un poco de ese palo. El primer encuentro, como decíamos, importante era el reencuentro de los personajes en la cafetería. El segundo fue el disparador, las sirenas, el momento en el que los personajes descubren el cuerpo y todo lo que pasa ahí. Y en la tercera escena es cuando el personaje de Layla se reencuentra con Zoe, otro miembro de ese quinteto que formaban de jóvenes, y ahí terminó la aventura. Suficiente para empezar, digamos, ¿no? Como primer capítulo, presentar los personajes, presentar el problema y que se empiecen a ver las relaciones entre ellos. Desde el punto de vista de la dirección, lo primero que hubo que hacer, una vez reunido al grupo, fue explorar los personajes con los jugadores para que se lo hicieran propio. Tuvimos una sesión cero. En esa sesión cero se comentaron cosas como el pasado de los personajes, el tipo, bueno, cómo funcionan las reglas, evidentemente, cómo funciona Cypher System, en qué consiste todas y cada una de las cosas que tienen de la ficha, lo estuvimos viendo con mucha calma, especialmente la parte de los ciphers, que es algo único, ¿no?, de este sistema. Y también hablamos de líneas y velos. Siendo una ambientación de terror, es importante establecer una serie de límites porque, bueno, a saber,
por lo que está pasando cada uno. Y lo cierto es que vino muy bien, pero ahí surgió un tema además que yo creo que puede surgir también en vuestras mesas y es muy interesante. ¿Cómo yo, como director de juego, puedo imaginarme cuáles son los triggers que se van que pueden ocurrir durante la partida, ¿no? Pero ¿cómo transmitirle a los jugadores esos triggers sin hacer spoiler? Pues fue peliagudo y de hecho no llegamos a resolverlo del todo, porque ninguno de ellos se quería comer un spoiler, pero claro, encontrarte con una situación desagradable tampoco, así que lo dejamos todo en líneas y velos muy superficiales con el compromiso de que si en algún momento la historia está yendo por algún derrotero que se está haciendo demasiado personal, porque va a haber situaciones muy personales, emocionalmente intensas, por decirlo así, pues nos lo comunicaremos por el chat y reconduciremos la dirección. Si eso llega a ocurrir, pues ya lo comentaríamos después post partida para ver cómo podemos evitarlo en la siguiente. Muy importante también, el ritmo pausado. Lo importante de esta historia son los personajes, no tanto la trama de fondo, sino las relaciones que hay entre ellos, explorar sus sentimientos, sus relaciones. Eso lo hacíamos también con los flashbacks, algunos de los cuales no eran jugados. De hecho, hubo 2 en esta primera partida, con el que empezamos, en el que Layla iba en plan rockero, una fiesta, y luego el grito y todo lo que pasó, donde solamente nos sirvió para describir al personaje de Layla y luego situarla en la acción en el presente. Cuando despertaba en el camión con ese grito, ya sabemos qué le pudo ocurrir en el pasado y que ahora está volviendo a Red Moon y que ese pasado todavía la persigue, porque le está provocando pesadillas, ¿no? Dábamos esa información. Pero no interpretamos, no hicimos que la jugadora se pusiera a interpretar a Layla y a los otros jugadores también de adolescentes. Todavía no, al menos. Y el siguiente flashback fue para explorar la relación también entre Layla y Jackson, el doctor. Ver un poquito cómo se llevaban antes. Y lo mismo, fue una escena muy breve donde apenas llegaron a interpretar un puñadito de frases. Habrá más en las siguientes y habrá más interacción por parte de los jugadores en esos flashbacks. Una decisión importante también fue que, a nivel de dirección, fue que esta primera partida fuese grabada en lugar de ser en directo. Ellie es la primera vez que jugaba en YouTube, expuesta, y alguno de los otros jugadores, pues bueno, también prefería grabarlo antes que salir directamente al público con gente en el chat comentando. Así que grabamos la partida y luego la subimos con toda la calma del mundo, sabiendo además que sin esa presión, pues si había problemas técnicos, que los hubo, pues no pasa nada porque no tenemos una hora específica para empezar a jugar. En caso de que alguno, pues yo que sé, se sienta incómodo o cualquier cosa o surja un imprevisto, pues se puede interrumpir. Incluso eso se podría cortar luego eso en edición. Yo no suelo hacerlo, pero podríamos llegar. Y bueno, y esas cosas, ¿no? Así que la siguiente seguramente vayamos a hacer lo mismo, vayamos a grabarla y a partir de ahí ya tomaremos una decisión como grupo de si nos sentimos lo bastante cómodos como para salir en directo o seguimos grabando y emitiendo en diferido. Y por último, de cara al sistema, pues de cara al sistema, al ser la primera partida, tenían que ser las tiradas mínimas, las básicas, pero tenía que haber tiradas, porque los jugadores tienen que saber cómo va a funcionar el sistema ahora, digamos, en una situación tranquila y controlada, antes de que la trama se empiece a complicar y estén en una situación tensa y esa situación tensa se estropee porque los jugadores no saben cómo resolver una tirada o cómo leer la tabla del resultado que aparece en Roll20, ¿no? Así que, bueno, pues hubo algunas tiradas muy sencillitas donde vimos cómo se resuelve, pues francamente, la mayoría de las tiradas de Cypher, porque es que todas se resuelven igual, sean de combate o no. Otra cosa que también queríamos probar a nivel de sistema era la intromisión del director de juego. Y lo hice una sola vez, porque, insisto, primera partida, hay que probar. Pero ya me lo están pidiendo más, ya me han dicho después en privado, intrométete más. No solamente porque quieran o no los puntos de SPX, sino por
el drama que eso genera. Les encanta, como ya os he dicho, se zambullen de cabeza. De cara a las intromisiones, Cypher System permite a los jugadores hacer sus propias intromisiones, es decir, gastar un PX y añadir un elemento a la escena que esté más o menos vinculado con el tipo de personaje. Por ejemplo, si es un cazador, pues añadir la posibilidad de que hubiera puesto algún tipo de trampa en la zona del bosque que están recorriendo en ese momento, en la que quizá pueda caer un enemigo. Es permitirles añadir un pequeño control narrativo. Como es la primera partida de Cypher System para casi todos ellos, salvo para Pau, que es más experto en el sistema que yo, pues mejor no. Al menos por ahora. Cuando nos sintamos más cómodos, adelante. Y en la siguiente sesión queremos probar los ciphers. Cada jugador, cada personaje tiene sus ciphers en su hoja de personaje y con su límite. Algunos tienen 2, otros pueden tener 3. Y es hora de empezar a rodarlos también. Así que en la siguiente sesión seguramente veamos ya alguno de ellos en uso, que es lo que le da nombre al sistema. Además, es una de sus mayores características, esos pequeños poderes de un solo uso que se van reciclando además, con lo que los jugadores están probando cosas nuevas continuamente. Algo muy, muy chulo que tiene Cypher System. Y nada más. Hasta aquí esta primera sesión. Espero que os haya gustado la mitad, con que os guste la mitad de lo que nos ha gustado a nosotros. Me doy por satisfecho. Me encantaría escuchar vuestros comentarios al respecto. Muchos ya los estáis dejando en el vídeo de Red Moon, pero no os cortéis. Dejad aquí vuestras impresiones sobre el programa, qué os gustaría ver, si tenéis alguna otra duda o si tenéis alguna teoría también de qué creéis que puede estar pasando o que puede pasar en el futuro. Indicadlo también, que puede ser divertido ver este tipo de cosas entre todos. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio de Red Moon.